Desacato constitucional del IES por incumplimiento parcial de sentencia. Proceso número 75-19.IS. Enfoque del tema. Vamos a narrar lo que pasa en Ecuador y en algunas administraciones del IES, en los casos cuando los demandantes son gente humilde que no tiene poder político, donde la ley y los derechos individuales son irrespetados, y cuando se trata de reivindicar derechos individuales de las personas de tercera edad y sin recursos económicos, las autoridades del IES y de control de recursos y de administración de justicia cometen desafueros, desacatos, y las administraciones de gobiernos politizados se quieren apropiar de recursos que en el caso que no se ocupan pertenecen al grupo del 1 al 11 de 835 ferroviarios activos, viudas y herederos que ganaron dos recursos y acciones constitucionales por un mismo desacato y se quedaron con la plata en el IES con un perjuicio de más de $3.800.000. Este diálogo entrevista se efectuó a mediados de abril del 2018, que en este caso de lesa humanidad hace de Procurador Judicial de Ferroviarios. Nos referimos al doctor Manuel Pozo Zumárraga. Doctor, ¿cómo nace la deuda del Estado con el grupo del 1 al 11 de ferroviarios en sus pensiones adicionales patronales del ferrocarril? Mediante decreto legislativo de 26 de octubre de 1959, publicado en el Registro Oficial 981 del 1 de diciembre del mismo año, se dispuso que la Caja del Seguro, hoy Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, asuma las obligaciones que la empresa de ferrocarriles del Estado tiene con respecto a jubilaciones y prestaciones del seguro de muerte y de jubilaciones patronales de sus trabajadores, al pago de las respectivas reservas matemáticas por finanzas, previo convenio entre las dos instituciones celebrado por la Caja del Seguro y la empresa de ferrocarriles el 28 de octubre de 1960, que fue ratificado por el Pleno del Congreso en noviembre del mismo año. Con esta obligación legal y contractual, varios grupos de ferroviarios iniciaron acciones legales contra el Estado, representado por el Ministerio de Finanzas, por deudas del Estado en sus décimas pensiones patronales y por aumento de pensiones anuales para quienes perciben doble pensión, es decir, del Estado y del IES. Asómbrense, ecuatorianos. Algunos grupos de ferroviarios que no lograron pasar al régimen del IES cobran la vergonzante cantidad de $22 mensuales de renta patronal en pleno siglo XXI, y de esa miseria de pensión patronal el Estado ecuatoriano cae en mora. Doctor, ¿cómo se puede concebir este tipo de mora? El ministro de Trabajo, el IES y la Asamblea deben corregir estas pensiones indignantes, en algunos casos su único sustento. Aclaramos que estas deudas no se han originado en este gobierno o en esta administración del IES. Estas deudas se originaron en el gobierno de Lucio Gutiérrez y los gobiernos subsiguientes, y 835 jubilados ferroviarios del grupo del 1 al 11 y sus herederos con derecho se agruparon y empezaron la lucha, y en una sesión extraordinaria en noviembre del 2007, en los comités auxiliares de la Hermandad de Jubilados del Ecuador de Durán, Riobamba, Quito, Ibarra, San Lorenzo, Bucay, Guayaquil, Azogues, Ambato, Latacunga, Salcedo, Huigra, Cañar, Cuenca, etc., empezamos el reto de levantar la información de este grupo y reunimos a 835 entre jubilados, viudas y herederos. Designamos un procurador común, en ese tiempo al señor Eloy Pérez Luna, para que conjuntamente con el procurador judicial iniciar un recurso de amparo constitucional contra el Estado por incrementos de pensiones patronales adeudadas por el Ministerio de Economía y Finanzas desde el 2002 hasta el 2007. Se presume que los ferroviarios primero hicieron reclamos administrativos para que el Estado, a través del Ministerio de Finanzas, se calcule y pague estas deudas, antes de iniciar el tema judicial. ¿Qué respuestas tuvieron del ministro de esa época, el economista Fausto Ortiz de la Cadena?
El señor ministro de ese entonces reconoció la deuda, ofreció cancelar en partes porque ascendía a cerca de 9 millones de dólares y a transferir esos dineros al IES, que hacía de agente pagador del sector de ferroviarios. Pero año tras año se venía incumpliendo estos ofrecimientos y no nos quedó otro camino que demandar al Estado, y la decisión del grupo de los 835, que no son todos, fue empezar con la demanda que por sorteo recayó en el Juzgado Sexto de lo Civil de Pichincha el 29 de noviembre del 2007. El 11 de diciembre del 2007 tuvimos la audiencia pública donde el señor juez pidió a Finanzas, al IES y a la empresa de ferrocarril del Estado el listado oficial del grupo del 1 al 11. Las citadas dependencias entregaron las listas oficiales del grupo del 1 al 11 y a través de sus abogados o delegados reconocieron la deuda, pero afirmaban que no contaban con la decisión política de pagar lo debido, y el señor juez les hizo acuerdo que la deuda es deuda y había que honrarla. Alcanzamos a agrupar a 835 jubilados, viudas y herederos del grupo del 1 al 11, y varios se quedaron sin demandar porque viven muy retirados de la vía férrea o simplemente no se enteraron de que sus décimas de su pensión patronal fueron disminuidas, o porque los abogados de la Hermandad de Jubilados y Pensionistas del Ecuador les cobraban porcentajes muy altos por seguir el juicio, y este grupo no tenían recursos. Tomé el caso y demandé al Estado, y en el término de prueba fundamenté en estricto derecho la legitimación activa de los 835 demandantes. ¿Quién hizo el cálculo de la reserva matemática que correspondía por norma legal y contractual por este juicio en favor de los 835 jubilados, viudas y herederos que demandaron este recurso de amparo constitucional? En ese tiempo, esta obligación legal y contractual lo hacía el ex departamento matemático actuarial del IES. Hoy lo hace la dirección del sistema de pensiones del IES, a pedido de la Hermandad de Jubilados Ferroviarios, de la empresa de ferrocarriles, y a veces los mismos demandantes tenían que contratar y pagar a expertos en el tema para que calculen esas reservas. Con este cálculo efectuado por los mismos funcionarios del IES, demandamos por lo debido en la cantidad de $10,732,07 para cada uno de los 835 accionantes, entre jubilados activos, viudas y herederos. Del grupo del 1 al 11 todavía quedaron sin demandar, pero con igual derecho más de 100 ferroviarios que con la certificación de la empresa de ferrocarril del Estado tendrán que pedir partidas a Finanzas e iniciar un nuevo reclamo administrativo, sin necesidad de juicio, porque existen 2 sentencias del grupo de los 835 a su favor y un remanente de dinero en el IES antes que lo destinen a otros fines. Del expediente del amparo constitucional aparece que en noviembre del 2009, el ex Tribunal Constitucional en sentencia número 0214 RA 2009 reconoció el derecho al pago de $10,763 a cada ferroviario del grupo de los 835. ¿Qué pasó con este fallo? ¿Por qué no se cumplió a cabalidad? Esto es un desacato, un desvío de recursos públicos que debe ser auditado por la Contraloría. El Ministerio de Economía y Finanzas reconoció la deuda y producto de la sentencia transfirió al IES $8,978,45 para que se pague a los 835 jubilados, viudas y herederos que demandaron en una cantidad de $10,732,07 para cada uno. En varios reclamos, plantones y en un video en el 2017 editado por la Procuradora Común de 52 viudas y herederos de Durán, calificado de lesa humanidad, aparece que denuncian a Derechos Humanos y Justicia Internacional.
¿Qué pasó con el pago? El IES, a través de sus administradores, en lugar de cumplir a cabalidad con la sentencia, los mandos medios de ese entonces lo interpretaron a su favor y solo pagó a cerca de 540 jubilados activos y se quedó con sus cuentas con la plata de cerca de 300 viudas y herederos, y no hubo la decisión política para hacer cumplir con la ley y con la sentencia. Esto fue en las administraciones de Ramiro González hasta Richard Espinosa, que trataron de todos los medios de utilizar estos dineros en otros fines políticos ajenos a sus funciones. Pero 52 viudas y herederos iniciaron una lucha titánica contra estos gobernantes y administradores que abusaron del poder, denunciando en videos, en la prensa y a nivel internacional a derechos humanos sobre este desacato de los administradores del IES, y poco a poco obtuvieron resultados. ¿Nos puede resumir la nueva sentencia de la actual Corte Constitucional en beneficio de los 52 viudas y herederos de Durán? El 13 de diciembre del 2017, la actual Corte Constitucional falló en favor de los 52 accionantes entre viudas y herederos de Durán y ordena que un perito calcule el capital e intereses para cada accionante, disponiendo al IES que un término de 30 días pague el capital y los intereses. El IES, aunque con mala gana y tarde, el 6 de marzo del 2018, transfirió los recursos a Ban Ecuador, que a la fecha de este video, el pago está en proceso de ejecución y pago, pero ya no por parte del IES, porque capaz fueran de pagar en forma diminuta y quedarse con el vuelto, sino por parte de Ban Ecuador, con seguimiento del Tribunal Contencioso Administrativo, que también demoran la entrega de la orden de pago, exigiendo poderes y otros documentos burocráticos para el cobro a personas que por su estado de salud no pueden movilizarse de Durán a Quito. En fin, así es nuestra administración de justicia, que también debe ser evaluada. Y doctor, ¿qué reacción tuvieron las nuevas autoridades del IES frente a la orden y sentencia de la actual Corte Constitucional, y en especial la reacción del señor presidente del Consejo Directivo del IES, el doctor Manolo Rodas Beltrán? La intervención del nuevo presidente del Consejo Directivo del IES fue positiva en términos generales. Presumo que debió haber leído nuestros abundantes reclamos y la sentencia, porque en la intervención del delegado del IES para la acción de incumplimiento parcial de sentencia, doctor Vicente Orlando Roncobos, en la audiencia pública convocada por la jueza sustanciadora doctora Pamela Martínez de la Corte Constitucional, el 18 de julio del 2017, el mismo IES aceptó que tiene un remanente del dinero transferido por el Ministerio de Economía y Finanzas y que a criterio de ese delegado actuante en esa audiencia debe ser cancelado a los 52 accionantes, siempre y cuando justifiquen la titularidad del derecho y la calidad con la que comparecen en esta acción. Es decir, que previo a efectivizar el pago de lo transferido por el Ministerio de Economía y Finanzas, los 52 accionantes deberían volver a cumplir los requisitos que ya fueron acreditados al presentar la garantía jurisdiccional. Y también quiere decir que el IES no tiene que gestionar ninguna partida extraordinaria, sino pagar la partida que transfirió Finanzas de $8.961.278,45. En resumen, el señor presidente del Consejo Directivo y director general del IES actuales dieron apertura y frente a esta sentencia el 6 de marzo del 2018 ordenaron la transferencia de $957.752 a Ban Ecuador para el pago a los 52 accionantes en trámite de ejecución de la sentencia a la fecha de este video.
Si ya se hizo justicia, ¿por qué se insiste en iniciar nuevos reclamos administrativos al IES por el mismo concepto? Porque quedan con derecho a percibir estos valores aproximadamente 230 viudas y herederos, que constando en la lista de los 835 del grupo del 1 al 11, por diferentes motivos no siguieron esta última acción de incumplimiento parcial de sentencia de la actual Corte Constitucional, y existiendo jurisprudencia sobre el tema, existiendo el remanente en el IES, y siendo el mismo juicio ganado en el 2009 y en el 2017, y siendo el mismo demandado. Es decir, el IES aún mantiene alguna resistencia al pagar, inclusive piden orden de juez para entregarnos las listas de los que cobraron en los 2 recursos y de los que faltan por cobrar, aduciendo que son documentos reservados, y no entregan las listas porque simplemente allí aparecerán las novedades y el desvío de fondos públicos. Pagaron como se les vino en gana y se quedaron con más de $3 millones en sus arcas hasta la presente fecha. ¿Y qué harán con este video y sus nuevos reclamos? Una vez que culmine el proceso de pago a los 52 accionantes, viudas y herederos de Durán, el reclamo por escrito y este video será trasladado primero al IES. De no tener respuesta objetiva, la Contraloría efectuará un examen especial a la ejecución y proceso de pago de los 2 recursos ganados y a la negativa de la Dirección del Sistema de Pensiones del IES de la entrega de la información de nuestros listados, de las personas que faltan por cobrar, viudas y herederos, y que aducen en forma burda que son documentos reservados, desconociendo que la información solicitada es pública y consta en ambos procesos. Y aún más, ni los estudios técnico-actuariales y balances del IES o del BIES son reservados, porque el nuevo Consejo Directivo del IES y el señor Presidente de la República levantaron el sigilo en este mismo mes de marzo del 2018. ¡Qué desconocimiento de la misma legislación del IES! Este grupo de ferroviarios no afiliados a la hermandad del 1 al 11 no se rendirá jamás, y el IES tendrá que cancelar a las 230 viudas y herederos hasta el último centavo de dólar, con sus respectivos intereses legales, inclusive a otros ferroviarios, viudas y herederos con derecho que constan en el grupo del 1 al 11, pero que por desconocimiento de sus derechos y la lejanía de sus domicilios no demandaron.